tenemos lo que sería una de los exámenes que vamos a resolver en esta noche. Ya no es muy difícil, es sencillo también, ¿ya? Y me presento antes de comenzar. Mi nombre es Ariel Churata. Muy buenas noches a todos ustedes. Un gusto de tener esta clase también y agradecer lo que es al Centro de Especialización o de Nivelación y Enseñanza Matías, CENEM, ya, la materia o el área de lo que es la química inorgánica. Bien, en su evaluación para los jóvenes y señoritas de la Facultad de Medicina también, si es que estás queriendo postularte a la Facultad de Medicina, también este tema te va a ayudar demasiado, ¿no? Pero para los de la Facultad de Odontología, este es uno de los temas principales que se les va a evaluar, ¿no? Con respecto a la bibliografía de química inorgánica de los hermanos Delgadillo, también vamos a hacerlo en esta noche. Bien, por ejemplo, podemos ver aquí una serie de preguntitas que no va a estar nada difíciles, ¿no? Por ejemplo, dice que tenemos que marcar con respuesta, ¿no? Y damos la primera pregunta, dice, nombrar, y me da una SO, ¿no ve? Una SO. Y yo tengo que nombrarlo, o sea, tengo que saber cuál de estos nombres es. Por ejemplo, tenemos el inciso A, que es el óxido de azufre, el inciso B, el anhídrido hiposulfuroso, el inciso C, el anhídrido sulfúrico, el inciso D, el óxido sulfúrico. Bien, a ver, veamos en esta noche cuál sería la respuesta correcta para este ejercicio. Bien, bien, vamos a poder notar lo que sería en el avance o lo que es el temario de la materia o el grupo de química inorgánica. ¿A qué se refiere? Vamos a trabajar con todos los elementos inorgánicos y estos elementos inorgánicos se van a dividir en dos grupos grandes que van a ser los elementos los elementos inorgánicos metálicos y los elementos inorgánicos no metálicos, ¿ya? Vamos a tener dos grandes grupos en este caso, los metales y los no metales. A ver, para ustedes, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿a qué grupo pertenecería el elemento azufre? Esta S de acá representa al elemento azufre. Ya, vamos a colocarla acá. Azufre. ¿No ven? ¿A qué familia pertenecería? ¿A la familia de los metales o de los no metales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden levantar su mano? A los no metales. Ah, muy bien, a los no metales, dice. Y David Abril también me dice los no metales. Y es correcto, ¿no? El azufre representa o es parte de los elementos no metálicos, ¿no? Y como el azufre es no metal, abarca la siguiente fórmula. Como es no metal, va a tener su característica valencia positiva y va a interaccionar o va a reaccionar con el oxígeno en fin, ¿no? Al intercambiarse o reaccionar, va a intercambiarse sus valencias y tenemos al no metal con 2 y al oxígeno con la valencia respectiva, ¿no? Esta formulita que acabo de hacerlo se representa la oxidación o la reacción de oxidación para un no metal. Como un no metal estaría base en el grupo de los no metales, ya no llevaría la palabra óxido, llevaría la palabra anhídrido. ¿No ven? ¿No sería una oxidación? Sí, es una oxidación, o lo podemos llamar como anhídrido, o óxido ácido también lo conocen muchos. ¿Ven? Entonces, en este caso tenemos al azufre, y me está indicando que el azufre podía trabajar con distintas valencias. En este caso, como el oxígeno estaba trabajando con la carga -2, yo probablemente puedo trabajar también con el azufre con la valencia 2. Por ejemplo, el azufre, la simbología va a ser S, ¿ya? Y las valencias respectivas para el azufre van a ser la siguiente: valencia +2, valencia +4 y valencia +6. Entonces, para el azufre tengo estas tres valencias, +2, +4 y +6, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Vamos a ver qué es lo que pasaría si yo trabajaría con el azufre y la valencia +2. Ahí lo tenemos. Más el oxígeno -2. Entonces, esto va a provocar que tenga una reacción. Como ambos son pares, mitad del 2, 1, mitad también del 2 sería 1,
este 1 se va a intercambiar y tendríamos azufre 1 y oxígeno 1. Y justamente es lo que nos está pidiendo que nosotros nombremos. ¿Bien? Ahora, ¿para qué o por qué es necesario que nosotros aprendamos cuál sería la valencia para el azufre? Porque el 2 va a tener una terminación hipo-oso. Apréndanselo a partir de ahora, hiposo. Para el 4 va a tener una terminación oso. Y para el 6 va a terminar ico. Menor valencia, menor valencia y mayor valencia ico. ¿Correcto? Entonces, como está trabajando con la menor valencia, que sería con el 2, se llamaría hiposo. ¿Pero qué tipo de hiposo? Anhídrido. Entonces, yo puedo escribirlo. A ver, vamos a escribirlo en esta noche, mis estimados jóvenes y señoritas. Sería anhídrido. Anhídrido. Eso, muy bien. Para eso me sirve, ¿no ve? Para completarlo. Anhídrido, como me decía ahí, hiposulfuroso. Cuidado que lo coloquen también con la palabra hipoazufroso. No. ¿Ya? Hiposulfuroso. ¿Ya? Entonces aquí estaríamos abarcando la palabrita hipo, ¿no ve? Y la terminación oso. Hipooso. Haciendo referencia que está trabajando con su menor valencia, que sería más 2. Entonces, en fin, este se va a llamar el anhídrido hiposulfuroso. ¿Comprendido? Ahora en la nomenclatura stock, referente a lo que son los anhídridos, ya no se va a nombrar como anhídrido, sino directamente se va a llamar como óxido. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Óxido de azufre con la valencia. Correcto, muy bien. Óxido de azufre con la valencia, entre paréntesis, se le denomina, que sería 2 con la cual está trabajando. No se nota, muchos jóvenes se confunden y quieren anotar la cantidad que tengo acá. Es 1, no. Este número romano se representa la valencia con la cual está trabajando el azufre. Y en este caso hemos visto que está trabajando con la valencia 2. ¿Se comprende? Entonces va a llamar el óxido de azufre. Profe, pero ¿por qué razón en el anterior caso hablaste que es anhídrido hiposulfuroso? ¿Y por qué no razón dijiste anhídrido hipoazufroso? Viene de su nombre griego, ¿no? Y en el segundo caso es normal, se coloca azufre, ya no voy a colocar sulfuroso ni nada por encima, como su nombre normal. ¿Bien? Y así también podemos nombrarlo en la última nomenclatura, que se llamaría o se le denomina la nomenclatura IUPAC. Ahora les voy a indicar. La nomenclatura IUPAC, o también llamada nomenclatura sistemática, vamos a colocarla así. Sistemática, ¿ya? Se le llama así, nomenclatura IUPAC o sistemática, dice que se le va a ver o se le va a nombrar de atrás para adelante, haciendo la referencia de las siguientes notaciones. Aquí abajito se lo voy a colocar. Cuando vean una cantidad cualquiera, se le va a denominar la palabra mono. Cuando veamos 2 cantidades, se le va a denominar la palabra di. Cuando vea 3 cantidades, se le va a denominar tri. Cuando veas 4, tetra. Cuando veas 5, va a ser penta. Y cuando veas 6, va a ser hexa. Y 7 sería hepta. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces vamos a nombrar de atrás para adelante y puedo encontrar que en la parte delantera, perdón, de atrás, encontramos una cantidad 1 que se estaba sobreentendiendo, ¿no? Solamente hay un oxígeno. Entonces vamos a nombrarlo como lo leemos. Se llamaría la palabra 1, dijimos que era mono. Entonces vamos a colocarlo mono. ¿Mono qué? Oxígeno, ¿sí o no? Entonces monóxido. Muy bien. De, ¿cuántos azufres veo? También veo 1, ¿sí o no? Entonces alguien me podría decir, profe, entonces tendría que llamarle monóxido de monoazufre. Sí, estaría bien, pero en este caso dice que en el primer caso sí se va a colocar mono, cuando hay uno solo, pero en el segundo caso ya no se le va a colocar mono, se le va a colocar directamente el nombre, que sería azufre.
¿No ve? ¿Por qué razón, profe, no colocamos mono? Se puede, pero lo vamos a sobreentender. En el primer caso sí se colocó mono, pero en el segundo sería innecesario colocar doble mono. ¿No es? Monóxido de monoazufre. No, directamente monóxido de azufre, nada más. Cuando no haya en la parte delantera del azufre un di, un tri, etcétera, automáticamente viene a nuestra mente la palabra mono, que se sobreentendería. ¿Se comprendió? Entonces tenemos tres alternativas: nomenclatura tradicional, stock o sistemática, que sería anhídrido hiposulfuroso, óxido de azufre 2, monóxido de azufre. Vamos al examen. ¿Qué me indicaba? Que vamos a resaltar con la respuesta amarilla la opción correcta. Nombrar SO. ¿Cuál sería, a ver, con lo que hemos avanzado en esta noche, la respuesta correcta para este primer ejercicio? El primero, yo creo que la. El A. A ver, veamos, analizaremos el A. Dice óxido de azufre. Veamos en las opciones. Óxido de azufre puede ser, pero ¿qué le falta? El Romanos 2. Sería la B. ¿Ve? Ah, entonces no había sido el A. Entonces, ¿cuál opción? B. Vamos. El bebé. B. Dice anhídrido hiposulfuroso. Correcto, ¿no? Entonces, este sí sería la respuesta correcta. Anhídrido hiposulfuroso. ¿Por qué la opción A no es correcta? Porque le faltaba entre paréntesis romanos, ¿no? No estaba completa. El inciso C es anhídrido sulfúrico, claro que no, no era ico, no estaba trabajando con su mayor valencia. Y peor aún el óxido sulfúrico. ¿Por qué razón? Porque al nombrar ico, no, en la nomenclatura tradicional no se coloca como óxido, se coloca como anhídrido. ¿Comprendido? Vamos al siguiente, que dice, tenemos que nombrar el Cl2 o 5. Veamos. Vamos al siguiente. 2. Cl2, oxígeno 5. Tengo que nombrar eso. A ver, nombraremos. Tenemos 4 opciones, perdón, 3 opciones. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. ¿Cómo sería? A ver. A ver, vamos a copiar de aquí arribita. Vamos a trasladar aquí. Ahí está, ya. Esto lo vamos a borrar para que no haya confusión. Ya, ahí nos vamos a dejar. Bien, el cloro, ahí ya se ha dado una pauta. El cloro hace referencia a un elemento metálico o no metálico. ¿Qué dicen? No metal. Ah, también es un no metal, ya. Para aquellos jóvenes y señoritas que tal vez nunca han visto, que es poco probable, el cloro es un no metal de igual forma. Entonces, como no metal, a la explicación anterior, ¿qué sería? ¿Un anhídrido o un óxido? Anhídrido. Exacto, todo lo que es no metal lo vamos a nombrar como anhídrido, en el caso de oxidación, ¿no es? Entonces, haciendo referencia a eso. ¿Qué más? Además que el cloro tiene valencias +1, +3, +5 y +7. Entonces tiene el cloro desde la valencia 1, 3 y 5. Con la valencia 1, que sería su menor valencia, ya vamos a aprender hace un momento, la terminación es hipo, oso, porque es menor valencia. Para su menor valencia sería oso. Su mayor valencia, ico. Y ahora, como existe una mayor valencia aún, se le va a llamar el per ico. ¿Comprendido? Menor valencia, hiposo, menor valencia, oso, mayor valencia, ico, y de la mayor valencia, su mayor, sería per ico. ¿Se comprendió? Veamos. Ahora, hay que analizarlo. Como no es par, no se simplifica y fácil de darse cuenta. Tú ves en la cantidad que tiene el oxígeno, te vas a representar a la valencia con la cual estábamos trabajando con el cloro. ¿Con qué valencia estaría trabajando el cloro? Son con 5. Con 5, fácil, ¿no ve?
Solo hay que ver al oxígeno y analizar, ya, el oxígeno 5, por lo tanto está trabajando con su valencia 5. Por lo tanto, como está trabajando con su valencia 5, ¿con qué terminación tendría que anotarlo? Hiposo, oso, ico o perico. Sería anhídrido clórico. Eso, con la terminación ico, ¿no? Entonces sería anhídrido, como es cloro, clórico, nada más, haciendo referencia a la terminación ico, a que está trabajando con su menor valencia, pero mayor valencia 5. ¿Comprendido? ¿Cómo sería en la nomenclatura de stock? Vamos. Óxido de cloro romano 5. Eso, habíamos aprendido que se nombra como óxido ya. Ya no se nombra como anhídrido en la stock que les dije, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Óxido de cloro. Y entre paréntesis vamos a anotar la valencia en números romanos. En este caso sería romanos 5. ¿No? Y finalmente en la UPAC había que leerlo de atrás para adelante. Y en este caso vemos el 5 y el 2. ¿Cómo se llamaría? Pentaóxido, muy bien. ¿De cuántos cloros observo? 2. 2. Entonces sería pentaóxido de di. Ah. Sencillo, ¿sí o no? Fácil y sencillo para ese tipo de ejercicios, ¿no? Nada más. Entonces ya tengo para este compuesto anhídrido clórico, óxido de cloro 5, pentaóxido de dicloro. Vamos a la pregunta principal. ¿Qué dice? Inciso A, óxido clórico. B, óxido de cloro 5, anhídrido perclórico. ¿Cuál sería la opción correcta ya habiendo resuelto la anterior? La C. C. ¿Qué más? Vamos, participar. La C. Muy bien. La C de manera correcta es la única, ¿no? Que sería completita. Óxido de cloro 5. Me estaba dando la respuesta en la nomenclatura stock, ¿no? ¿Por qué razón no es la opción A? Porque es óxido clórico. Pero, profe, me acaba de decir que era ico. Claro que sí, pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el error? Que aquí dice anhídrido. Y en este caso dice óxido. Entonces, este de acá le arruina para que la respuesta sea el inciso A. El inciso B, ¿qué dice? Óxido de cloro. Sí, pero le faltaba el número romano, al igual que el anterior ejercicio. Inciso D, anhídrido perclórico, no era correcto porque el prefijo per estaría sobrando, en realidad era clórico simplemente. Por lo tanto, la única respuesta correcta es el inciso C, ¿no? Vamos al tercer ejercicio y era nombrar NaOH. Vamos a verlo. Tercer ejercicio. Tenemos NaOH de esta forma. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Vamos a responder este ejercicio. Nomenclatura tradicional, ¿cómo sería? A ver. Ya. Ahora veamos esto. Hasta aquí, ¿cuántos elementos observan en este compuesto? Que estoy dando con 2 elementos. ¿Cuánto? 2, la que sería la azufre y la oxígeno. Muy bien, 2. Y en ese de acá, ¿cuántos elementos observan en el siguiente compuesto? 2. 2 también, que era el cloro y el oxígeno. Entonces, estos dos ejercicios se categorizaban en el grupo de los compuestos binarios oxigenados no metálicos llamados anhídridos. Pero en este caso, ¿cuántos elementos puedes observar? 3. 3, correcto. 3 ya observo, ¿no? ¿Quiénes están? El sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Ahí está, ¿no? Lo podemos diferenciar. Entonces son 3. Y él llegaría al tercer grupo, que sería compuestos ternarios, ¿no? Metálicos. En este caso, llamados hidróxidos.
¿no? ¿A qué viene ¿de dónde viene esta reacción de los hidróxidos? Van a ser la reacción de un metal, vamos a generalizarlo, la reacción de un metal con su valencia respectiva, más el átomo del hidróxido, ¿no? Que sería -1. ¿Ya? Al intercambiarse las valencias tenemos el metal y el hidróxido con la valencia, ¿no? Entonces va a ser el nombre de este elemento, hidróxido. Es una reacción. Llamadas también bases, ¿ya? Son un grupo de bases, lo vamos a ver con los que se van a inscribir al curso, en el curso regular. Vamos a notar de dónde vienen y cómo se llaman también, sus otros nombres. En este caso se va a llamar una base. ¿Qué tipo de base? Veamos. Llamada hidróxido. Ya, se llamaría hidróxido. ¿Ya? Hidróxido, porque tiene hidrógeno y oxígeno. Hidróxido, y vemos al sodio. Entonces puedo nombrarlo directamente de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Correcto? Nada más. Es como nombrar un anhídrido, etc. ¿Ya? Vamos al stock. ¿Cómo sería? Lo mismo, la misma metodología. Hidróxido de sodio, y la única diferencia entre la nomenclatura tradicional es su valencia en números romanos. Finalmente, entre la nomenclatura UPAC, que se va a nombrar de atrás para adelante, se le va a ver la cantidad de átomos que tiene el hidróxido en este caso. Voy a nombrarlo como monohidróxido de sodio. Y ahí tendríamos ya terminado. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces tengo tres opciones: hidróxido de sodio 1, monohidróxido de sodio. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Vamos a analizar. ¿Cuál sería? A ver, inciso A, B, C o D. La A. Inciso A. Muy bien. Entre las opciones, como ya he visto, ya sé que el grupo se llama hidróxido. ¿Ve? Rápidamente, sin necesidad de saber nada, yo lo puedo descartar la opción D, ¿sí o no? Porque aquí dice óxido y no es correcto. ¿Qué es? Un hidróxido. También la puedo descartar la opción C, que dice hidruro. ¿Se acerca? Claro que sí, pero la palabra es hidróxido. Mi respuesta correcta estaría solamente entre la opción A y la opción B, pero la opción B dice niquélico y ese Na no es níquel. ¿Qué elemento es? Sodio. Por lo tanto, la respuesta correcta, así de sencilla, era el inciso A. Respuesta inciso A. ¿No ven? Hasta aquí, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿tuviesen alguna pregunta, alguna consulta? Profe, disculpe una pregunta. ¿Así entran los exámenes a lo que es para poder postular? Sí. ¿O más diferente? ¿Perdón? ¿Así entran para los exámenes en la UMSA, en la Universidad de San Andrés? Sí. Gracias. Dale. Bien, a ver, profundizando un poquito a la pregunta que nos hacía nuestra compañera, creo que su consulta era: ¿este es el modelo de exámenes? Sí, ¿no ve? A la universidad, mayoría de exámenes, entonces sí. Entonces, profe, ¿dónde está la dificultad? La dificultad va a estar un poquito más adelante, ¿ya? ¿En qué casos? No solamente acabaríamos en hidróxidos, ¿no? Sino que hay una serie de casos especiales para cada una de estas áreas. Para lo que son los óxidos, para lo que son los anhídridos, para lo que son los hidróxidos, para lo que son los ácidos, etcétera. Van a ser casos especiales y ahí está el pequeño detalle, ¿no? En lo que serían las ionizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a estar nuestra dificultad? Va a estar en aprendérselo cada caso especial. Ya, ahorita, imagínense, solamente estamos en los 3 primeros ejercicios
¿De los cuántos? A ver. De los 20. Imagínense. ¿Ya? Pero sí, es así, así nomás. En esto nomás se complica, en esto más reprueba. Así de sencillitos. Bien, continuaremos si no hay más preguntitas o hay alguna consultita más. Muy bien. A ver, para ustedes, mis estimados jóvenes y señoritas, el inciso o el ejercicio 4, así rápidamente, ¿cuál sería la respuesta correcta? Porque ya la hemos abarcado en el 1 y en el 2, es el mismo, es un elemento no metálico, el yodo. ¿Inciso A? A. Muy bien, el A, ¿no ve? ¿Por qué no sería el B? Porque dice iodoso, ¿ya? El yodo, pues acaso tiene, al igual que el cloro, más 1, más 3, más 5 y más 7. Y abarcábamos que el 7 va a ser la palabra perico. ¿No ve? Entonces, ¿qué sería? Anhídrido periódico, no es yodoso. El óxido periódico, mucho menos, el óxido no es la respuesta correcta. El inciso D, el óxido de yodo 5, no, porque está trabajando con la valencia 7. Por lo tanto, la única opción es el inciso A. ¿Se dan cuenta que no es muy difícil? Si sabes un poquito ya de la teoría, está sencillo. Veamos el inciso 5. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos. D. La D. ¿Ya? ¿Alguien más? D, me dicen por acá. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Uy, ¿no ve? Ahí estamos en problemas. El A me dice. ¿Ya? ¿Alguien más? La B. 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 Veremos. Dice hidrógeno 4, Sb2, oxígeno 5. Veamos. Hidrógeno 4, el 5 estamos, ¿no? Hidrógeno 4, Sb2 y oxígeno 5. Ah, muy bien, veamos. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura UPAC. ¿Qué pasaría si yo a un elemento no metálico voy y lo hago reaccionar con el agua? En un elemento metálico normal, que van a ser los halogenoides, los anfigenoides, los carbonoides, los metaloides, etcétera, va a ser el trabajo normal. ¿Dónde va a estar el problema? En los nitrogenoides. ¿Ve? ¿Qué tienen estos nitrogenoides? Que son casos especiales, como les decía hace un momento. Y casualmente en este ejercicio el antimonio es un elemento nitrogenoide, ¿no? Está en el caso especial. Me dejo entender. ¿De dónde viene esto de acá? Son compuestos ternarios también, porque tengo 3 elementos, ¿sí o no? El hidrógeno, el antimonio, que sería el Sb, y el oxígeno en específico, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problemita? Que el antimonio, yo no puedo trabajarlo así por así, ¿no? ¿De dónde viene este antimonio? Viene de la opción, por ejemplo, en este caso, trabajaríamos con las siguientes cualidades. Ya les voy a enseñar un método más interesante después, pero ahorita vamos a tratar de explicarles de dónde viene. ¿Bien? ¿Qué sería en este caso? Si vamos a trabajar con la valencia 3, a ver, vamos a hacer la reacción. Vendremos desde acá. Valencia 3, que tiene el antimonio, más el oxígeno menos 2, se van a intercambiar las valencias. Entonces tengo al antimonio 2 y al oxígeno 3, ¿no? Así de sencillito, ¿cómo se llamaría este ejercicio? Esa parte del antimonio 2, oxígeno 3, con lo que hemos abarcado. El 3, por si acaso, va a ser determinación oso.
¿Cómo se llamaría? Anhídrido. ¿Qué? Antimonioso. Antimonioso. Sencillo, ¿no? Ahora, este anhídrido antimonioso, yo lo voy a hacer reaccionar con una molécula de agüita, H2O. Y al reaccionar con una molécula de agua, se va a volver un ácido. Contemos, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? 2 hidrógenos del agua. ¿Cuántos no metales de antimonio voy a tener? 2 antimonios. ¿Cuántos oxígenos? Sumen. 3 oxígenos más 1 oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? 4 oxígenos. Muy bien. Como todos son pares, puedo sacar mitad. Mitad del 2, 1, mitad del 2, 1 y mitad del 4, 2. Mira, 3 total. Entonces, ¿cómo me quedaría la reacción? Hidrógeno, antimonio y oxígeno 2. La pregunta es, ¿este elemento se parece a este elemento de acá? ¿Ese compuesto, perdón? Sí. Sí, no se parece. ¿O sí se parece? No. No. No ve. No. No se parece en nada. Tal vez en los elementos, pero no en el resto. ¿Sí o no? Entonces, hay que ver otra alternativa. ¿Qué es lo que pasaría? Que como el antimonio es un elemento no metálico especial, no siempre va a trabajar o no siempre va a tender a trabajar con un átomo de agua. ¿A qué me refiero? Que este mismo anhídrido antimonioso va a trabajar con incluso 2 moléculas de agua. Entonces contemos, 2 por 2, ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. 4. ¿Cuántos antimonios? 2. ¿Cuántos oxígenos? 2 por 1, ¿cuántos serían? 5. 2, muy bien. Más 3, ¿cuánto? 5. 9, 2 más 3, 5. Ahora sí, la pregunta es, ¿este de acá se parecerá a este de acá? Sí. Sí, ahora sí se parece, ¿no ve? Uy, entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso hay una alternativa que nos daría el mismo, que no solamente puede trabajar con 2 moléculas de agua, sino con hasta 3 moléculas de agua, más 3 H2O. Y mira, aquí tengo, ahí está, un desperfecto. Bien, ¿cuánto sería? 2 por 3, 6. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos antimonios? 2. ¿Cuántos oxígenos? A ver, calcúlenlo, como ya han aprendido hasta ahorita. 6. 6, ¿no? 3 por 1, 3, más 3, 6. ¿Toditos son pares? Sí, ¿no? Mitad de 2, 6, 3, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces tengo una alternativa más, que sería hidrógeno 3, antimonio 1, oxígeno 3. Tengo 3 opciones, ¿sí o no? Ah, vean. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que en el primer caso, como está trabajando con una molécula de agua, va a aparecer la palabra meta. Cuando estoy trabajando con 2, va a aparecer la palabra piro. Y con 3, la palabra orto. ¿Comprendido? Entonces tenemos meta, piro y orto. ¿Se comprende? Ahora, ¿por qué he colocado entre paréntesis la palabra orto? Porque en estos casos, los casos especiales, la palabra orto, o sea, con 3 moléculas de agua, se llega a sobreentender. O sea, lo puedo anotar como también no lo podría anotar. ¿Sí? Pues puedo colocar orto como también no podría colocar orto. ¿Se comprende? Entonces vamos a escribirlo. Nomenclatura tradicional. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Ácido no. Eso. Ya no sería un óxido, ya no sería un hidróxido. ¿Qué se le llamaría? Ácido. Como tu relación con tu ex, ¿no? Ácido. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a colocar? Meta, piro, orto. Piro.
Piro, porque está trabajando con dos moléculas. Piro, ¿piro qué? ¿Qué elemento es? La misma del anhídrido. Antimonioso. Entonces, copiamos. Antimonioso. ¿Se comprende? Y ya tenemos. Entonces, ácido piro antimonioso. ¿Cómo llegaría a ser su nomenclatura Stock? Vamos, ayúdenme. ¿Cómo llegaría a ser? En ciertas bibliografías, por ejemplo, en los de los hermanos Delgadillo y también otros textos, en algunos obvian ya la palabra ácido. Ya no escriben la palabra ácido en la nomenclatura Stock. Otros muchos siguen colocando la palabra ácido. ¿Ya? Nosotros vamos a colocar en este caso ácido y no se olviden de la palabra piro. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, vamos a colocar el antimonioso. En este caso, en vez de colocar oso, ¿ya? Nosotros vamos a colocar la palabra siempre ico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería ya con la palabra ico? Antimónico. Antimónico, ¿no? A ver, espérenme un ratito. ¿Por qué razón, si en el anterior caso yo ponía oso, aquí ya tendría que colocar ico? Porque tiene otra valencia. No, sí tiene otra valencia, pero no estaría variando. Siempre en la stock se tiene que poner lo que es ICO. Es Exacto. como una de la ley. Exacto, ¿no? Es una normativa de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada que lo va a nombrar siempre como ICO. ¿Ya? Entonces, por más que en el primer caso estaría trabajando con la valencia 3 y le correspondería el prefijo oso, nos indica la nomenclatura UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que nosotros tenemos que colocar la palabra ico. Entonces va a ser ácido, ¿ya? Piro antimónico. Antimónico, sí, por más que sea oso. Y vas a colocar aún la valencia con la cual estaría trabajando. En este caso sería 3. ¿Vale? Y al final, algunos textos lo colocan de manera de hidrógeno. Esto lo vamos a aclarar en las clases. Hay 3 formas de nombrar en la nomenclatura Stock. Algunos ya lo quitan incluso el ácido. Otros van a hacerlo o lo van a transformar como la UPAC. ¿Cómo sería la UPAC? La que hasta ahorita estaría permaneciendo, ¿no? La UPAC dice que va a nombrar de atrás para adelante. Y en la parte exterior, en la parte final, ¿cuántos oxígenos pueden observar? 5. 5. Entonces yo voy a colocar en este caso, como son 5, ¿no? Como son 5, yo voy a colocar la palabra penta. Pero no puedo colocar pentaóxido, porque si coloco pentaóxido va a hacer referencia a que estamos trabajando con un óxido. Es entonces abreviación, pentaoxo, nada más, ¿no ve? Como el niño oxo. Pentaoxo, ¿no ve? Y a continuación vamos a escribir prácticamente lo mismo desde este lugarcito. Toda esta expresión es como si yo lo estuviera copiando acá, ¿no? Entonces sería pentaoxo, piro antimoniato. Uy, ahora sí. Ahora acá, en vez de colocar antimonioso, en vez de colocar antimónico, ya voy a colocar la palabra del piro antimoniato. ¿Se comprende? Entonces la terminación ya no va a ser ni ico ni oso, sino la terminación ya va a ser ato. Y siempre, como decía la compañera, es como una ley. Entonces vamos a colocarlo como ato. Lo mismo de hidrógeno. Esto en clase lo vamos a explicar, que en algunos lugares colocan la cantidad de hidrógenos. En este caso, tetrahidrógeno.
¿ya? Pero les voy a explicar por qué yo no lo coloco y por qué algunos textos lo colocan, pero en clasitas, ¿ya? Con más tiempito. Ahora sí, una vez ya hemos resuelto este ejercicio, vámonos al examen que dice, ¿cuál de las siguientes opciones sería la respuesta correcta? Inciso A, B, C o D. La D. La D, vamos La a la A. siguiente. Ah, la A. ¿Alguien más? Ah, vamos, hemos resuelto. D. La D me dicen por acá. La D. La D. ¿Alguien más la D? Lo acabamos de resolver. Va, a ver, les daré una pistita. Ahí está. Ahí tendrían que responder. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. Ah, la D. A ver. ¿Por qué razón no es la A? Porque no tiene ni piro, ni orto, ni meta, nada. Y eso, pues, acaso, cuando no tiene nada, se refiere al orto. Y no es orto, es piro. Por lo tanto, naranjas. No es la respuesta correcta. No es. Inciso B, ácido piro, estamos bien. Antimónico, esta parte lo arruina, el ico. ¿Qué era de nosotros? Oso. Ah, entonces tampoco es la respuesta correcta. Inciso C, ácido orto antimónico. La palabra orto es la respuesta correcta, no es piro. Entonces, no sería la respuesta correcta tampoco. Y el inciso D, ácido piro antimonioso. ¿Sería la respuesta correcta? Claro que sí. Es piro y también dice oso. Ah, correcto. ¿Alguna preguntita sobre este ejercicio tal vez? ¿Hasta aquí? Mis estimados jóvenes y señoritas. Adelante. ¿Los ácidos trabajan con los nitrogenoides o pueden trabajar con otros? Con todos los no metales, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ir a la pantalla. Permítanme. ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a crear otra hojita porque se me acabó el espacio. Ahí está. Con todos los no metales, ¿ya? La característica va a ser un anhídrido. La formulación de un ácido va a ser el anhídrido. Anhídrido más agua. Y esto te va a producir un ácido. Entonces, todos los elementos no metálicos, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que entre los elementos no metálicos hay un grupo especial que van a llamarse los nitrogenoides. ¿Ya? Estos nitrogenoides, la mayoría de sus elementos, se pueden categorizar como especiales. Se llamarían ácidos polihidratados. Es otra característica. Por ejemplo, más uno, más tres. Profesor, Dime. ¿solo los nitrogenoides son los polihidratados o existen otros? El metaloide boro también llegaría a ser un polihidratado. ¿Ya? Hay algunos casos de algunos anfóteros que también sacan los polihidratados, en este caso serían el vanadio, el uranio, que también se podría lograr lo que serían polihidratados. Ahora, lo que es el silicio, sí es un polihidratado, pero tiene un caso especial, ¿ya? El silicio. Ya no trabajaría netamente con metapiro y orto, sería orto metapara, ¿no? Para el caso del silicio. ¿Bien? ¿Alguna preguntita más? Se los anotaré, ¿no? Como me caen bien los Profe. elementos. Sería el antimonio. Dime. ¿Podría volver a las opciones en donde tenían las respuestas y para elegir si estaba bien? Ya, ahí está. Profe, una pregunta, ¿por qué no el B? O sea, podía haber sido una opción, es lo que no he llegado a entender. Ya. ¿Por qué no el B? ¿Qué diferencia notas entre el ácido piro antimónico y el ácido piro antimonioso? ¿Cuál es la diferencia? El término ICO y el otro. Exacto, ¿no ve? Veamos, mientras escribo, ¿ya? Veamos. La formulita, desde acá, ¿venía de dónde?
del anhídrido antimonioso. Por esa razón era oso. ¿Qué pasaría si yo hago reaccionar al elemento, pero ya no con el oso, sino con el ico? ¿Cuándo sería ico? Cuando su valencia sería más 5. Más oxígeno menos 2. ¿Cómo sería? Se intercambian las valencias. Antimonio 2, oxígeno 5. ¿Cómo se llamaría? Anhídrido antimónico. ¿Sí o no? ¿O no? Es el anhídrido antimónico. Vamos a interactuar. ¿Con cuántas moléculas que había? Con 2 moléculas. Vamos a hacerlo con 2 moléculas. H2O, que era el piro. 2 por 2 sería 4. ¿Cuántos antimonios? Ayúdenme. 2. ¿Cuántos antimonios? 2. 2. ¿Cuántos oxígenos? 6. 2 por 1, 2. Más 5, 7. 7 oxígenos. Entonces, este de acá, ¿qué llegaría a ser? El anhídrido, pero en el ácido, ¿qué? Ácido piro antimónico. ¿Qué diferencia hay entre el ácido piro antimónico y el ácido piro antimonioso? ¿Cuál es la diferencia? El número de oxígenos. El número de oxígeno. 5 tiene el otro, ¿no? Y ese tiene 7. Entonces, no es lo mismo. Entonces, en el caso de que en el examen te decía, en vez de este 5 estuviese un 7, muy feliz y contento, colocaría el inciso B, que sería el ácido piro antimónico. Pero como no dice 7 y dice 5, ¿cuál sería la respuesta correcta? Antimonioso. ¿Qué tal, mi estimada compañera? ¿Se comprendió? ¿Por qué razón es ico? Y pero oso y no ico. Ajá, es que yo vi en las nomenclaturas y tipo cómo estaba antimónico, yo dije, ¿por qué no el B? Pero y ahora Muy bien, correcto. Muy bien. Ya, la otra preguntita que nos decía, ¿quiénes son los elementos polihidratados? El antimonio, el... Fósforo. Espérenme, ahí está, ahora sí, el fósforo, el arsénico, ese es, ¿no? Sí. Arsénico, el metaloide El boro, en algunos casos el vanadio, el uranio y otros elementos, pero que hay que analizarlo. Por ejemplo, el silicio sí es polihidratado, pero es un caso especial, ¿ya? Y el nitrógeno, profe, pero dijiste nitrogenoides. El nitrogenoide no es un polihidratado, pero tiene su caso especial también, ¿ok? Todos estos de acá llegarían a ser polihidratados. Me refiero a que van a trabajar con una molécula de agüita, con 2 moléculas de agua y hasta con 3 moléculas de agua, que van a ser la palabra meta, piro y orto. ¿Comprendido? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? ¿Podemos responder sus preguntas? Estamos bien, ¿no? Ya están volando. Muy bien. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Continuaremos. El siguiente. ¿Cómo se llamaría ese de acá? El 6. A. B. El B, sulfuro mercurioso. Ya. Inciso A, mercúrico. ¿Ya? ¿Alguien más? Inciso A. Veamos, ¿no? Es que está entre el A y el B. A ver, ¿por qué razón sería el A? Eso me da curiosidad. ¿Por qué razón sería el A? HG. Sus valencias se van a simplificar y va a quedar uno de cada elemento. Ah,
¿De dónde viene este ejercicio? ¿Qué número era? 6, ¿no? ¿De dónde viene este ejercicio de acá? De una reacción. ¿Cuál es la reacción? El mercurio, por si acaso, este Hg es el mercurio que está trabajando o que puede trabajar con dos opciones. Con la opción de +1 y con la opción del +2. ¿No? +1 y +2. Sin embargo, el azufre, cuando es un ion, o sea, con su carga negativa, va a trabajar con lo que sería su valencia -2, ¿no? Va a trabajar siempre con su valencia -2. Permítame, ahí está. -2, ¿correcto? Cuando trabaje el mercurio con valencia 1, ¿qué va a hacer? Oso. Cuando trabaje con la valencia 2, ¿qué va a hacer? Ico. Sin embargo, el azufre, cuando trabaje con su valencia -2, va a tener un sulfhídrico o sulfuro. Hídrico va a ser cuando estemos trabajando con el hidrógeno, pero como en este caso ya es una sal, o sea, que está trabajando con el -2 directamente, va a ser un sulfuro. La terminación va a ser uro. ¿Ya? Siempre y cuando trabaje con su valencia negativa, va a ser uro. Anótensecito. Entonces, si estaría trabajando con la valencia +1, con el sulfuro, se tendrían que intercambiar 2 y 2. Tendrías que tener mercurio 2 y azufre 1. ¿Cómo se llamaría este de acá? Sulfuro mercurioso. Pero eso no es el elemento que estoy buscando. Entonces sería con el mercurio con carga +2. Más el azufre con -2, como son pares, como decía mi estimada compañera, se van a simplificar. ¿Y qué es lo que tenemos? Mercurio, azufre. ¿Qué se llamaría? Sulfuro mercúrico. Ah, ya. ¿Cuál de las opciones es la respuesta correcta? Mercurio. La A. ¿Ve? Vamos a la opción, inciso A, ácido, pero no, sulfuro mercúrico. ¿Por qué razón no el inciso B? Porque ya hemos dicho, no está trabajando con su valencia 1. ¿Por qué razón no es el inciso C? Porque no puede colocarse de mercurio cuando hay dos valencias, sí o sí, oso o ico. El inciso D, sulfuro magnésico. Este Hg no es lo mismo que magnesio, por lo tanto, no es correcto. El magnesio es Mg. ¿Se comprendió? ¿Ya? Hasta aquí, mis estimados jóvenes y señoritas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ya vamos a ir terminando con la clase, ya hemos cumplido la hora de clases. ¿Ya? Para ir terminando, así de rápido y sencillo, ¿cómo se llamaría, a ver, el número 8? Vamos a terminar este avance cuando tengamos otra clase demostrativa. Yo creo que vamos a tenerlo entre el transcurso de estas semanas. O los jóvenes y señoritas que quieran avanzar en las clases han visto que, miren, con 6 ejercicios a profundidad, apenas hemos trabajado esta horita de clases que teníamos, ¿no? Les invitamos siempre que sigan preparándose para que esto no les resulte difícil. A ver, ¿cómo se llamaría el número 8? Tengo la opción óxido. ¿Perdón? B. ¿Peróxido de hidrógeno? ¿Superóxido? ¿Agua? Se parece al agua, ¿no? H2O, pero tiene un oxígeno de más. Profe, está mal planteado. No. Este elemento se le llama peróxido de hidrógeno, también conocido como... A ver, ¿alguien que lo conozca? Agua oxigenada. Agua oxigenada. Oxigenada. La anterior gestión, si no me equivoco, no estaba con el nombre de agua, pero no estaba con el nombre de peróxido de hidrógeno, sino estaba con el nombre de agua oxigenada. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado. Listo, jóvenes, señoritas.
Muchas gracias por su atención. Conmigo sería hasta la próxima oportunidad con los que vayan a avanzar las clases, ¿ya? Les voy a dejar con el licenciado Mauricio, creo que les tiene un comunicado a todos ustedes. ¿O hay alguna pregunta antes? ¿No hay preguntitas? Profe, ¿qué materias vamos a llevar sobre cuando nos inscribamos? Ya, ahí te lo vamos a pasar al licenciado Mauricio. No sé si el licenciado Mauricio nos está escuchando. A ver, Licen. Disculpe, tengo una pregunta. Ya, dale, mientras va Eh, conectándose el licenciado. Sí, ¿hasta qué tema se avanza en química para el examen de admisión? Ya, en el primer parcial, o en la primera modalidad, se va a avanzar todo lo que es química inorgánica y lo que es la tabla periódica. ¿Ya? Solamente eso, que son varios temas, jóvenes señoritas. Son los compuestos binarios oxigenados metálicos, compuestos binarios oxigenados no metálicos, compuestos metálicos hidrogenados, compuestos no metálicos hidrogenados, compuestos ternarios llamados bases, compuestos ternarios ácidos, ácidos polihidratados. ¿Qué más? Bases y también lo que sería ácidos, permítanme, ácidos neutros, ¿ya? Lo que sería las sales neutras, perdón, sales ácidas, bases neutras, ionización, lo que sería tioácidos, peroxoácidos, la unión de peroxiácidos y tioácidos, lo que serían los solvatos, etcétera. Son como 20 temas de lo que es nomenclatura inorgánica, ¿ya? Entonces es harto avance para lo que es la área de química.